Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por parte del Instituto para la Salud, Nutrición y Ciencia, en la maestría en Nutrición Deportiva de la materia Fisiología del Ejercicio 2, impartida por el catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, la presente maestrante, la licenciada en Nutrición, Lizeth Fernanda Martínez Ayala, originaria del Estado de México, expondrá a continuación el resumen de un artículo respecto a deportes de buceo, aviación y altura. El artículo que se expondrá lleva por nombre Fisiología en situaciones especiales, buceo, grandes alturas y vuelos aeronáuticos y espaciales. Y tiene por objetivo estudiar la fisiología del organismo humano en grandes alturas, del denominado mal de montaña, los cambios fisiológicos y el mecanismo de las adaptaciones que comportan los vuelos aeronáuticos y espaciales y la fisiología del buceo, los riesgos y las lesiones que pueden ocasionar estas actividades. Dentro del buceo tenemos las leyes físicas de los gases, que dentro de esta práctica se utiliza como unidad de medida la atmósfera. Es decir, que a 10 metros de profundidad vamos a poder encontrar que aumenta una atmósfera. Los gases siguen la ley de Boyle-Mariotte, es decir, que el volumen de un gas seco varía de modo proporcional a la presión que es sometido. Cuando el buceador usa botellas de aire, ya que la masa de aire no es la misma y aumentaría conforme va respirando al bajar, a medida de que el gas aumenta, también lo hace su densidad y viceversa. Entonces, de esto va a depender si utilizan botellas de aire o no son utilizadas. Hablando de la fisiología de las presiones ambientales elevadas y del buceo. Bueno, aquí la inmersión del agua tiene efectos en el sistema respiratorio y cardiovascular, al igual que en la regulación de temperatura corporal. Y bueno, el contacto con agua fría produce bradicardia y vasoconstricción. Y esta respuesta es parte del reflejo del buceo, que lo podemos observar también cuando nosotros llegamos a sumergir nuestra cabeza en agua fría. Y el retorno venoso aumenta debido a la presión hidrostática, al igual que el volumen sistólico, el reflujo pulmonar, y esto haciendo que mejore el cociente de ventilación y perfusión. Y hablando de la fisiología del buceo con equipo respiratorio, los factores que influyen en la ventilación alveolar y en el intercambio gaseoso durante el buceo con el equipo respiratorio son diversos. Además existen riesgos como lo son la enfermedad por descompresión, el barotrauma pulmonar y la intoxicación por gases respiratorios. En la ventilación alveolar, en buceo con equipo respiratorio, el control de la presión tiende a fallar y su expresión, la hipercapnia, tiene diferentes causas de producción. Las más significativas son las siguientes. Encontramos la inadecuada respuesta ventilatoria al ejercicio en buceadores, presiones parciales de oxígeno elevadas, incremento de la densidad del gas, incremento de resistencias externas, que son aquellas resistencias ocasionadas por los equipos de buceo, resistencias elásticas dependientes de algunos equipos de buceo y existencias de presiones continuas positivas o negativas de la vía respiratoria. Al igual que tenemos el aumento del espacio muerto, el aumento del dióxido de carbono en la mezcla respiratoria y la hipoventilación voluntaria. En la siguiente tabla podemos mostrar o observar algunos síntomas y sus efectos de estas complicaciones, como lo son el acortamiento de la respiración, la taquicardia, dolor de cabeza, náuseas, vértigo, confusión mental progresiva hasta la inconsciencia. Y sus efectos son que incrementa la gravedad de narcosis por nitrógeno, incrementa el riesgo de una intoxicación aguda por oxígeno, incrementa el riesgo de enfermedades descompresiva y reduce la tolerancia al ejercicio. En la siguiente tabla también podemos observar las presiones absolutas y presiones parciales de oxígeno inspirada en relación con la profundidad en el mar, respirando aire comprimido o valores equivalentes en porcentaje de oxígeno a nivel del mar. Porcentajes de oxígeno requeridos que habría que administrar para conseguir la presión inspirada de oxígeno equivalente a la del nivel del mar. Bueno, ahí tenemos la profundidad del mar, la presión absoluta, la presión inspirada, el equivalente a nivel del mar y el porcentaje de oxígeno requerido para conseguir la presión inspirada a nivel del mar. Nos encontramos también con que del intercambio gaseoso en buceo con equipo respiratorio están presentes los gases respiratorios como el oxígeno y el anhídrico carbónico. Y los buceadores que respiran aire o oxígeno bajo presión tienen una presión alveolar de estos gases más elevada, lo cual puede inferir con la eliminación de dióxido de carbono, y los gases inertes, que son el nitrógeno, helio, hidrógeno a presión atmosférica, no tienen mucha importancia, pero en condiciones hiperbáricas adquieren la denominada enfermedad descompresiva.
También encontramos riesgos derivados del buceo con equipo respiratorio. Ahí podemos observar que nos encontramos con enfermedad descompresiva, intoxicación por oxígeno, narcosis por nitrógeno o borrachera de las profundidades, efectos nocivos de otros gases y el barotraumatismo pulmonar. Hablando de buceo en apnea, los humanos nada más tenemos una apnea de baja calidad, ya que solo nos alcanza durante 2 minutos y difícilmente podremos alcanzar profundidades superiores a los 15 o 20 metros. En el buceo con apnea, la presión intratorácica no se equilibra con la presión ambiental y se produce una disminución de los volúmenes pulmonares con la profundidad que se recuperan al ascender a la superficie. Dentro del buceo también vamos a encontrar el intercambio gaseoso, que es uno de los aspectos más importantes del buceo en apnea. Conforme se incrementa la profundidad de la inmersión en apnea, se incrementa la presión a la que se encuentra sometido el buceador. Y hablando de las limitaciones de profundidad, bueno, pues esta es la razón entre el volumen total pulmonar y el volumen residual, ya que afecta a la máxima profundidad que se puede alcanzar sin colapso pulmonar o acúmulo de sangre en el tórax. Ahora, hablando de las respuestas fisiológicas a la altitud, aquí tenemos los deportes de montaña, que al ascender a una montaña se puede producir una disminución de la disponibilidad de oxígeno en el ambiente, y esto es causado por la disminución de la presión atmosférica, lo que reduce inesperadamente y consecuentemente la presión parcial del oxígeno en sangre. A este efecto se le llama hipoxia hipobarémica. En la siguiente tabla podemos observar las presiones barométricas y presiones parciales de oxígeno en relación con la altura. Y estos valores equivalentes en porcentaje de oxígeno a nivel de mar y porcentaje de oxígeno requerido que habría que administrar para conseguir la presión inspirada de oxígeno equivalente a la del nivel del mar. Tenemos la altitud, la presión barométrica, el oxígeno inspirado, el porcentaje de oxígeno equivalente a nivel del mar y el porcentaje de oxígeno requerido para conseguir esta presión inspirada a nivel de mar. Dentro de estos deportes tenemos el proceso de aclimatación a la altura. La exposición mantenida a hipoxia hipobárica dispara una serie de mecanismos fisiológicos de aclimatación a la altura, tratando de incrementar el suministro de oxígeno a los tejidos y se manifiestan principalmente en el aparato respiratorio y en el cardiovascular, así permitiendo mejorar la capacidad del trabajo durante toda la estancia en la altura. Ok, también en esta otra tabla podemos encontrar los efectos fisiológicos derivados a la exposición a la altura en montaña. Tenemos el nivel, la altitud, la saturación de hemoglobina y los efectos fisiológicos. Por ejemplo, a nivel bajo, en una altitud de 0 a 1.5 metros, con una saturación de hemoglobina mayor al 96%, no tenemos ningún efecto fisiológico. A diferencia, por ejemplo, de un nivel muy alto, a una altitud de 4.270 a 5.490 metros, con una saturación de hemoglobina menor al 80%, tenemos enfermedad de altura y disminución de la capacidad intelectual, y esto afecta a la mayoría de las personas. También contamos con nuestra otra tabla que habla de las variaciones de la concentración alveolar mínima a diversas alturas y valores de presión parcial alveolar mínima. Tenemos los agentes como el óxido nitroso, el éter etílico, el halotano, los niveles de mar y bueno, ya tenemos las concentraciones alveolares mínimas y la presión parcial alveolar mínima. Ok, ya que mencionamos que un riesgo es la hipoxia hipobárica, veamos los problemas médicos relacionados con ello. Bueno, los problemas médicos relacionados con la exposición a la altitud son el resultado de la magnitud del estímulo hipóxico, que viene determinada por 3 factores principales, que es la altitud, la velocidad del ascenso y la duración a la exposición, que pueden incluir otros factores como lo son la edad. Entre las enfermedades más comunes tenemos enfermedad aguda de altura, enfermedad de edema pulmonar de alta altitud, un edema cerebral de gran altitud y otras manifestaciones de la hipoxia hipobárica, al igual que la anestesia y la reanimación en condiciones hipobáricas. Y finalmente, para hablar del último tema, que es la aviación y los vuelos espaciales, veamos que dentro de la fisiología encontramos que la presión diferencial entre el exterior y el interior en la práctica no es constante y se incrementa conforme el avión sube a mayor altitud.
y lo ideal es que esa altitud no supere los 2000 metros. Dentro de este deporte encontramos la despresurización, que es la pérdida de presión en cabina durante el vuelo en altitud, y este es un fenómeno raro, y cuando ocurre de forma automática se desprende el techo del avión, mascarillas que suministran oxígeno al 100%, que mientras descienda el aparato protegen la hipoxia extrema y la pérdida de conciencia que corre a la altitud de 12.000 metros. En la fisiología de las fuerzas de aceleración tenemos que los aviones y aves espaciales se producen en cambios de velocidad y de la dirección del movimiento que ocasionan aceleraciones ya sean lineales y centrífugas. Y contamos con el efecto de las fuerzas de aceleración centrífugas positivas, que los principales efectos son sobre el aparato circulatorio debido a la movilidad de la sangre que puedan desplazarse por las fuerzas centrífugas. En estas fuerzas, la sangre tiende a ir al interior del organismo, así aumentando la presión hidrostática en las venas de los pies. Y en cuanto a los efectos de las fuerzas de aceleración centrífugas negativas, tenemos que pueden causar daños permanentes más graves que las positivas. Las aceleraciones pueden causar hiperemia cerebral intensa con presiones sanguíneas, el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, que también es centrifugado hacia el cerebro, amortigua el efecto de la hipertensión vascular y evita la rotura de vasos cerebrales. Dichos estímulos producen cierto grado de edema cerebral, que puede manifestarse como trastornos psicóticos de aproximadamente 20 minutos de duración. Bueno, con esto concluyo esta exposición, esta charla respecto a este artículo de Fisiología en Situaciones Especiales, esperando haya sido de su agrado y agradeciendo su tiempo y su atención.